Buen día, joven. Buen día, señorita. ¿Se me escucha? A ver, me confirman, por favor. Minutos, comenzamos, ¿ya? Un momentito, por favor. Sí, profesor. Buen día, buen día. Chicos, siendo 7 en punto de la mañana del 30 de septiembre, damos por iniciado a esta segunda sesión, dicho sea de paso, segunda semana de clases, en donde pues vamos a ir ya definiendo lo que son los derechos humanos para entrar al documento
que todo país de suma importancia lo tiene, que es la constitución política, pues, ¿no? Un poco para recordarnos, la clase anterior hablábamos de la parte, el término derecho, en cuanto a su etimología y a su definición, dos conceptos de derechos humanos, 7 características de derechos humanos, la clasificación y los derechos fundamentales. En ese sentido, un par de preguntas puntuales. La primera, ¿cuál de los dos autores que hemos visto, el español Antonio Trujillo y el alemán Harold Lasky, nos dice que los derechos humanos son condiciones de la vida social que toda persona requiere para afirmar o en todo caso para perfeccionar su personalidad? ¿Cuál de los dos? Muy bien, Harold Lasky. Perfecto, Ronald. Dos, en cuanto a las características de los derechos humanos, ¿por qué decíamos que los derechos humanos son imprescriptibles? ¿Por qué son imprescriptibles los derechos humanos? ¿Alguien? ¿Nadie? Porque no se extinguen, dice, ¿no? Hablábamos que los derechos humanos se acaban cuando la persona muere, básicamente. Y tres, tercera pregunta, en cuanto a la clasificación de los derechos humanos, eh, ¿con qué evento histórico o con qué eventos históricos se reconocen los derechos de segunda generación? ¿Con qué eventos históricos se reconocen los derechos de segunda generación? Con la revolución industrial. ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Con la segunda revolución industrial uno y el otro. Revolución Francesa, Andrea, no, Revolución Francesa es primera. Con la Revolución Mexicana Revolución de Mexicana. 1917. Ajá. Muy ¿Podría bien. ser con la Revolución Mexicana? El podría no es, es la revolución, no es que podría. En un nivel preuniversitario no hay que ir con respuestas dubitativas, como consejo para todos. ¿Ah? Hay que ir con respuestas muy directas. O sea, si me equivoco no hay problema, pero si acierto estoy bien. ¿Ok? Entonces, en cuanto a esta generación, se da con estos dos eventos históricos, ¿no? Con la segunda revolución industrial en 1870, que permite la aparición del modelo económico que hoy tenemos en el mundo, que es el capitalismo, y con la Revolución Mexicana en 1917, en donde se dan ciertas reformas laborales, básicamente. Entonces, ya habíamos hablado también de los derechos fundamentales y nos habíamos quedado en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamado el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París, Francia, ¿no? Eh, ¿Qué se llevaba a cabo en París, Francia, ese 10 de diciembre? Se llevaba la tercera Asamblea de las Naciones Unidas, que terminaría aprobando y proclamando esta declaración. ¿Cuántos fueron los países que en un primer momento aprobaron esta declaración? 50. 50 fueron. Dentro de ellos preguntamos, ¿estuvo o no estuvo Perú? Dentro de esos 50. ¿Estuvo o no estuvo Perú? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Perú es uno de los pioneros de esta declaración. Con el tiempo, con el tiempo, esta declaración muchos países ya lo han reconocido básicamente, pero en un primer momento eran 50, que fueron pues los que formaron el bloque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No hay que olvidarnos que las Naciones Unidas nacen en reemplazo de la Liga de las Naciones. ¿Por qué? Porque pues para muchos países la Liga de las Naciones había fracasado como organización. Entonces aparecen las Naciones Unidas oponiéndose al bloque que había desatado la Segunda Guerra Mundial, que era pues Alemania, Italia y Japón, llamado el Eje, y pues contra ellos se formó el bloque de los aliados, que formaron las Naciones Unidas, y que después de la Segunda Guerra Mundial, a causa de la tiranía y la opresión que los países causantes generaron y que también los participantes también generaron, pues se daría esta declaración, ¿no? Hoy por hoy, esta declaración se trata de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos que se ha dado en el mundo, como ya hemos dicho, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta declaración está disponible en más de 360 idiomas, y, y el documento más traducido que hay en el mundo. Ahora, cuando se aprueba esta declaración, los países que firmaron se comprometieron a cuatro cosas. Escuchen, ¿eh? A exponer, a explicar, a difundir, pero lo más importante, a publicar esta declaración en toda institución que se pudiese.
Es por eso que la mayoría de ustedes ha utilizado este tipo de cuadernos. No esta marca, sino este tipo, que tienen pasta de cartón. En la última parte de los cuadernos, ¿qué dice? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, sería muy importante que se lea. ¿Por qué? Porque esos son nuestros derechos que en todo el mundo se tiene que reconocer y que nadie lo tiene que vulnerar. ¿Qué más tiene esta declaración? Promete a todas las personas uno de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. Ahí viene esta famosa palabra que dice la vida digna. La vida digna, esa vida que una persona requiere para poder satisfacer sus necesidades, para no mendigar necesidades. Por ejemplo, hay personas que no tienen para comer y mendigan comida, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta declaración busca que los gobiernos, porque esta declaración se dio con la tercera generación, busca que los gobiernos atiendan a su población. Pero hay un detalle. ¿Cómo? ¿Regalándoles plata? Ese es uno de los grandes problemas cuando se interpreta cómo hay que solucionar la pobreza. ¿Sí? La pobreza no se soluciona regalando dinero. La pobreza se soluciona dando trabajo al quien verdaderamente lo necesita. Ahora dirá, profe, pero todos necesitamos trabajar. Sí, pues, pero en condiciones de desigualdad económica hay que priorizar a los que viven en situación de vulnerabilidad. Por eso es que muchos países, en vez de tener programas sociales asistencialistas, ellos tienen programas sociales productivos. Tú eres pobre, te doy trabajo, me produces algo, yo te pago. En el Perú, tú eres pobre, me das pena, te doy 5 programas sociales y te sigo considerando pobre. Y pasan los años y sigue siendo pobre. Ahí está la diferencia, ¿ves? ¿Te acuerdas o no se da cuenta? Entonces, es muy importante la declaración lo que nos menciona. Ahora, la adopción de esta declaración no puso fin a los abusos de los derechos humanos, porque si no, pues, no tendríamos denuncias de violación. O sea, esta declaración no es que anula o prohíbe o impidió que haya violación de derechos humanos, pero sí ha hecho que muchas personas logren mayor libertad, se han prevenido infracciones a derechos humanos y se ha conseguido independencia y autonomía. Entonces, con esta declaración no es que ya todos felices y ahora vivimos en una sociedad bonita, no. Pero al menos con esta declaración se ha tratado de evitar futuros violaciones de derechos humanos, se ha tratado de evitar impunidad cuando hay violación de derechos humanos, y pues eso es muy importante, ¿no? Alguien dirá, profe, o sea, con esta declaración no nos hemos comido toda la torta de chocolate, pero al menos una parte. Exactamente, ya, exactamente. Ahora bien, eh, Daniel, una hora. ¿Qué pasa, Daniel? Tu contador de tiempo está mal. Recién he entrado hace 5 minutos, antes de las 7. Listo. Esta declaración se compone por 3 partes, un preámbulo que tiene 7 consideraciones, en donde están las bases ideológicas, una proclamación que es la ONU, el ideal de la ONU, que busca, con los 50 países que primero firmaron y que ahora son más de 190, y los 30 artículos. Ve que ustedes también lo tienen, como ya les he dicho, eh, un, la grabación está de 1 hora, no, la clase está para 1 hora y media. A ver, déjenme, por favor, un ratito ya. Ya me han hecho dudar, chicos. Mi clase es de 8:30, no, no sé de dónde me sale la duración. ¿Sí? ¿Solo con él nomás pasa? Pues yo estoy ahorita en la plataforma, a ver, les voy a compartir ya. Ya, esta es la plataforma. ¿Y qué dice acá? De 7 a 8:30, lunes 30 de septiembre, Cepreval, formación ciudadana. No sé si está visualizándose. ¿Ah? ¿Se está visualizando? Sí, profesor, sí se visualiza.
Listo, listo. Ese ya, es cuando entran tarde. Ya, listo. A ver, eh, yo tengo la plataforma de organizador, ustedes tienen la plataforma de participantes. Está siendo grabada, toda clase es grabada, Nelson. ¿Ya? Eso lo he explicado la semana pasada, si es que me han prestado atención. ¿Ya? Listo. En cuanto a esta declaración, sí, en cuanto a esta declaración, como ustedes pueden ver, lo hemos agrupado en ese gráfico que ustedes también tienen en el módulo. La base de esta declaración es el artículo 1 y el artículo 2. ¿Qué nos dice el artículo 1 y el artículo 2? Nos dice que todos somos iguales, que todos nacemos libres e iguales. Todos nacemos libres e iguales. La 2 no es más importante, que los derechos que están acá, dice, no tienen que ser discriminados a nadie, no tiene que haber distinción a nadie por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole social, política y económica. Entonces, sobre la base de estos dos, se han hecho los demás artículos. Del 3 al 11, ahora nos vamos al gráfico, tenemos los derechos del individuo, y acá está la vida, nadie debe ser sometido a esclavitud, a tortura, toda persona tiene derecho a la personalidad jurídica, somos iguales ante la ley, toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales, nadie puede ser detenido, preso, desterrado arbitrariamente, derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Del 3 al 11 son derechos del individuo. Del 12 al 17 son derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son? Civiles y políticos, la intimidad tanto personal familiar, a circular libremente, esta es libertad física, por ejemplo, ¿ya? O perdón, derecho civil. Luego tenemos a circular libremente, al asilo político, a la nacionalidad, al matrimonio y a la propiedad. Esos son los derechos civiles y políticos que están del 17. Del 18 al 21 tenemos libertades políticas. Entonces, a veces piensan que son iguales las libertades. Las libertades también son parte de los derechos, pero no son iguales, ¿ya? Tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la democracia. Y del 22 al 27 están los económicos, sociales y culturales. Y acá tenemos lo que es la seguridad social, el trabajo, el ocio, el nivel de vida adecuado, la educación y la cultura. De esa manera se han agrupado. Profe, y los tres últimos son los que protegen a los otros derechos. Los dos primeros son la base, los tres últimos son los que protegen. ¿Cuáles son? El derecho a un orden social, a respetar las normas, el derecho a las libertades y al respeto de la comunidad, a que la sociedad tenga relación con los gobernantes para fijar más derechos, y el derecho a que estos derechos no sean suprimidos por ninguna circunstancia. Quiere decir que los derechos que tenemos acá, nadie lo va a poder tocar. Eso es lo que nos dice el 30, en resumen. Entonces, eso es en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿con qué mecanismos protegemos los derechos humanos? Y los derechos protegemos con varios organismos. Tenemos primero al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, que es un órgano judicial creado por la ONU. Y acá viene un tema. Al ser creado por la ONU, quiere decir que es para todo el mundo. Su sede está en Ámsterdam, que queda en Países Bajos. En 1946 empezó a funcionar después de que la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1922 desapareciera, ¿no? O sea, entonces, antes de que tengamos la Corte de la Haya, se tuvo la Corte Permanente de Justicia Internacional. ¿Que pertenecía a quién? Pertenecía a la Liga de las Naciones. Hoy la Haya, ¿a quién le pertenece? A la ONU. Los idiomas que los países van a tener que utilizar cuando acuden a la Haya es el inglés y el francés. Está conformado por 15 magistrados, elegidos por un periodo de 9 años, y el actual presidente de la Corte Internacional de Justicia es Joan Donoghue, que ya cumple su mandato este año, este 2024. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la doble misión que alguna vez preguntaron que tiene la Haya? Primero, tiene una función contenciosa y segundo, tiene una función consultiva. La contenciosa, su mismo nombre dice, ¿qué es la función contenciosa? Busca contener, ¿qué cosa? Futuros conflictos. Entonces, esta función tiene que ver el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidos por los estados. Quiere decir que cuando dos países tienen algún tema que no se han puesto de acuerdo, la Haya contener con su decisión que hay una posible guerra. ¿Ya?
Eso es en cuanto a la función contenciosa. Por otro lado, ¿cuál es la función consultiva? La emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le someten los órganos u organismos de las Naciones Unidas autorizadas para hacerlo. Por ejemplo, cuando acá en América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede tomar una decisión, no puede solucionar algo que tenga que ver con controversias de países, van a hacerle la consulta a la Haya para que ellos terminen decidiendo. Por eso dice, ¿no? Que se sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas autorizadas para hacerlo. No hay que olvidarnos que la ONU es la máxima instancia de sobre cualquier otro órgano que hay en el mundo. No hay otra organización que supere a las Naciones Unidas. Por eso es que es muy importante estas dos funciones. Profe, ¿y si no me quieren dar la visa para viajar a otro país, estaría violando el artículo 13 de los derechos? No, no. ¿Por qué? Porque para que te den visa tú tienes que cumplir los requisitos, pues. Ya, algo no estarás cumpliendo, ¿ve? ¿Ya? Si bien es cierto, la visa es un documento necesario para poder ingresar al país porque es el motivo de tu visita al país, pero hay, por ejemplo, otros países que no te piden visa. Llámese, por ejemplo, los que conforman la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Nosotros, junto a Colombia, a Ecuador y a Bolivia, pertenecemos a la Comunidad Andina de Naciones. Y los habitantes de estos 4 países que quieren moverse entre estos países no necesitan visa, solo su pasaporte y su documento de identidad para ingresar a ese país. Y lo mismo pasa que Perú y Colombia, por ejemplo, son países invitados en la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que en algunos países de Europa los peruanos tampoco necesitamos visa, tampoco los colombianos, ¿no? Solamente con su pasaporte y con su DNI. Claro, algunos, no todos, Imer, sí, no todos. Contenciosa también es generar soluciones. Por eso te está diciendo, pues, la contenciosa, ¿qué busca? Contener que haya futuros conflictos. ¿Cómo? ¿Cómo tú contienes que haya futuros conflictos, Angelín? ¿Cómo vas a, cómo vas a contener? ¿Ah? Con soluciones, pues, con soluciones. ¿Ve? Entonces, ese es en cuanto a lo que es la doble misión que tiene la Haya. Justamente, ¿cuál sería el motivo que Perú llegaría a la Haya por este espacio que estamos viendo en la diapositiva? En el año 2008, el segundo gobierno de Alan García, Perú le denuncia a Chile por un espacio marítimo de más o menos 38.000 kilómetros, como ustedes pueden estar viendo. Entonces, Perú decía que el mar en el era donde está la marca de línea roja. Hasta ahí era su límite marítimo. Chile, a diferencia, decía, no, el límite marítimo es lo que está con línea negra. Ya, la primera línea recta negra y luego la azul. Los dos en relación a las 200 millas. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, es casi un triángulo, ¿no? No exacto, pero es un triángulo. Al fin y al cabo, de 38.000 kilómetros cuadrados. No, las 200 millas es la referencia, Christopher. Por eso estoy mostrando la imagen. ¿Ya? Es lo que se disputaba Perú y Chile. Entonces, Perú en el año 2008 lo denuncia a Chile por ese espacio, porque Perú decía que era de ellos y Chile decía no, era de ellos. ¿Cuántos años duró el juicio? 6 años. 6 años duró el juicio. El 27 de enero del año 2014, la Haya, después de haber escuchado a Perú y después de haber escuchado a Chile, tomaría la decisión de definir el límite marítimo para que no haya una guerra por territorio. ¿Y de qué manera definió la Haya el límite marítimo entre estos dos países vecinos? Como ustedes pueden ver, todo lo que es la línea negra. Desde la parte terrestre, que es la costa, línea recta, punto A, 80 millas, línea perpendicular, punto B, y línea vertical, punto C. Entonces, la Haya dividió estos 3 kilómetros de la siguiente manera. 57.3% para Perú y 42.7% para Chile. En kilómetros, estamos hablando de 21.928 kilómetros cuadrados para Perú y de 16.352 kilómetros para Chile. ¿Ya? Entonces, desde ese momento, tanto Perú y Chile tienen y están obligados a acatar esta decisión. Profe, ¿qué hubiese pasado si por ahí Perú o Chile, por ejemplo, Perú decía los 38.000 kilómetros que era de él, Chile también lo mismo? ¿Qué hubiese pasado si alguno de los dos desconocía? ¿Qué hubiese pasado si Chile decía, no, no voy a aceptar esta decisión? ¿Qué pasaba ahí? ¿Ah?
El problema no era con Perú. No, A claro. fin y al cabo, Perú ya no se metía acá, sino ¿quién era el problema? La ONU. Y meterse con la ONU es condenarte a la pobreza y a la miseria. Pues. Pero la ONU no es que busca derechos humanos, es que la ONU no es que te va a declarar guerra, no es que la ONU te va a bombardear. La ONU, como lo conforman los países más poderosos del mundo, y los países poderosos del mundo siempre quieren quedar bien con todos los demás, ¿qué van a hacer? Bloqueo económico. Te bloquean la economía, te bloquean el comercio internacional. Y país que está bloqueado económicamente está condenado a la pobreza, pues. ¿Ya? Entonces, no es que te van a bombardear, te van a atacar, ¿no? Sino el bloqueo económico. Venezuela, ¿a Venezuela le han bloqueado la economía? No todos, ¿ah? Porque Venezuela vive gracias al apoyo de Rusia, gracias al apoyo de los países de Medio Oriente, como si no me equivoco, como Irán, como Arabia. Entonces, Venezuela no ha sido bloqueada por todo el mundo. ¿Eh? Ahora, en el caso de Venezuela, pues todos sabemos que hay una suerte de democracia, entre comillas, porque en sí es una dictadura, pues, ¿ya? Y es por eso que los países vecinos, con muchos países del mundo, han decidido ya no tener relaciones ni económicas ni políticas con ese país, ¿no? Muchos países han retirado a sus embajadores de Venezuela porque consideran que no pueden tener relaciones con un país que no respeta la democracia y los derechos humanos. ¿Ve? Justamente de Venezuela vamos a hablar en otro mecanismo. Entonces, ¿ha quedado claro cuál ha sido el papel de la AI en Chile? Una duda. ¿Ah? ¿Está quedando claro? Muy bien. ¿Qué mecanismo más tenemos? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí. La Corte, llamado Pacto de San José, es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos que hay en todo el mundo. O sea, quiere decir que protección de derechos humanos solo hay en 3 partes del mundo. América, que es la Corte Interamericana, Europa, que es la Corte Europea, y África, que es la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 lugares en donde tenemos protección de derechos humanos. Esos son los 3 lugares. ¿En qué lugares no hay protección de derechos humanos? Asia y tenemos Oceanía. Por eso es que en muchos países de Asia sí se aplica pena de muerte y en Oceanía en algunos también. ¿Correcto? En cambio, en gran parte de estos 3 continentes, América, Europa y África, se respetan los derechos humanos. Profesor, el nuevo caso que sacó la ONU de que todos tendremos la religión en educación, ¿es bueno? ¿Tendremos la misma religión? Pero si hemos hablado como derecho fundamental, tú eres libre de profesar la religión que quieras. Yo no sé de dónde sale que vamos a tener la misma religión. Tú eres libre de profesar la religión que mejor te plazca. Tú eres libre de creer o no creer en Dios. Así es que no hay ahí por qué preocuparse. Y 2, en el tema educativo yo creo que sí. ¿Ya? Ahora, les voy a recomendar, no pedir, sino les voy a recomendar que aquella información que ustedes validen tiene que ser refrendada con páginas web, pues, serias, con documentos serios, ¿no? Como por allá Leo dice mucho TikTok. Ciertamente el TikTok es una red social muy utilizada en donde hay información muy interesante, o sea, tampoco hay que desmerecerlo, tampoco hay que desmerecer redes sociales, pero yo sí recomendaría que sean fuentes más validadas, ¿no? Como páginas web de las mismas organizaciones o de repente como documentos, ¿no? Yo, de la pregunta que me ha hecho su compañera, por ejemplo, tendría más que opinar si la misma ONU en su página web lo ha publicado. Pero si hay alguien que, como por ejemplo ahora yo estoy haciendo clase y diga, chicos, les cuento que la ONU va a hacer esto y el otro, y no muestro documentos, entonces caigo en un tema de que no es correcto, ¿sí? Maestro, una consulta. La Convención Americana no se le conoce como el Pacto de San José y la Corte Interamericana se le conoce como la Corte de San José. Bueno, todos están vinculados, Elian. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana funciona o existe gracias a la Convención Americana de los Derechos Humanos que se dio en San José, Costa Rica. Por eso es que la Corte se basa en el documento de la Convención que fue firmado en San José de Costa Rica. No sé si me dejo entender. Diferencia entre convención y corte. La convención es el documento y la corte es la institución que lo aplica. Nada más. ¿Listo? Ya, por eso es que vamos avanzando, ya vamos avanzando.
En noviembre de 1969, en la ciudad de San José de Costa Rica, se llevó a cabo una conferencia especializada sobre derechos humanos. Acá, muchos de los países opinaron sobre lo que eran los derechos humanos y que era necesario tener un órgano que nos haga respetar esto. En esta reunión, los delegados de los países miembros de la OEA redactaron la convención, o sea, se fueron a una reunión a San José y en esa reunión redactaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Entonces, la Corte funciona gracias a la Convención. Gracias a la Convención. Y en ese sentido, pues, con el tiempo, la Convención se ha convertido en, como digamos, en la Constitución de Derechos Humanos que los países de América, porque la Corte es solo para América, se comprometen a respetar. ¿Ves? Se comprometen a respetar. Entonces, de esta manera, esta Corte tiene tres tipos de funciones. Por un lado, la función contenciosa, por otro lado, la función consultiva y por otro lado, la función de dictar medidas provisionales. Entonces, la función contenciosa, ¿qué cosa es? Es que la Corte va a tener que aplicar el derecho internacional referente a las controversias que sean sometidas. Quiere decir que si hay un país o un gobernante o exgobernante que ha sido denunciado por violación de derechos humanos, lo que va a hacer la Corte es aplicar la convención respetando el derecho internacional. ¿Y qué es respetar el derecho internacional? El documento que hemos mencionado anteriormente, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a la función consultiva, la función consultiva que tiene la Corte es emitir dictámenes sobre cuestiones jurídicas en donde vamos confundiendo, en donde se va a tener que buscar que países que puedan ser denunciados por violaciones de derechos humanos, pues puedan tomar una decisión muy adecuada sobre esto. ¿Por qué? Porque las sanciones también de la OEA son muy drásticas. Y tres, la función de dictar medidas provisionales. Por ejemplo, cuando hay denuncias de violación de derechos humanos, una medida provisional es que aquel que ha denunciado a un país, a un gobierno, pueda tener la opción de irse a otro país mientras dure la investigación. ¿Cómo se le llama esto? Que pueda pedir el asilo político. Que pueda pedir el asilo político. Entonces, en ese sentido, esas son las tres funciones que tiene la Haya. Ahora, todos los países de América pertenecen a la Haya y la respuesta es que no. Perdón, a la Corte y la respuesta es que no. No todos los países de América que suman 35 pertenecen a la Corte. ¿Cuántos nada más han reconocido a la Corte Interamericana? Solo 20. 15 de América no están en la Corte. Dentro de ellos, ¿cuál es ese país? Quizás el más importante de América que no pertenece a la Corte Interamericana. Nos referimos a Estados Unidos. A Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, al no pertenecer a la Corte, pregunto, ¿su legislación, o sea, sus normas, reconocen y aplican la pena de muerte, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿ve? Entonces, por ahí alguien me dice, ¿y por qué, profe, no están en la Corte? Porque si están en la Corte, tienen que respetar todos los acuerdos que están en la Corte, pues. Y uno de los acuerdos es que no haya pena de muerte. ¿Ve? Entonces, ese es uno de los acuerdos que la Corte ha decidido reconocer y que está dicho sea de paso en la Convención. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son esos 20 países que han reconocido la Corte? Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Solo son esos 20 países de América que han reconocido a la Corte. ¿Ven? Que han reconocido a la Corte. Entonces, ahí viene el gran detalle, ¿no? Este organismo y a la vez mecanismo, nos dice a nosotros que no podemos aplicar pena de muerte. Pero acá viene la pregunta para todos. ¿Y en el Perú está reconocido la pena de muerte, sí o no? ¿Y en el Perú está reconocido la pena de muerte, sí o no? Reconocido, sí. ¿Cómo que no? Sí. Sí está la pena de muerte. Pero no se puede aplicar. Reconocido, sí. Aplicado, no. ¿Qué artículo? 140. El artículo 140. Por eso es que ya les he compartido en la plataforma
la Constitución que les había dicho. ¿Sí? Tampoco a nadie se le mata, por eso se reconoce la pena de muerte, pero no se aplica a nadie, a nadie, a nadie. Ni a los terroristas, ni a los que han traicionado a la patria, ni a los que quieren la sociedad, como los violadores, los extorsionadores, los sicarios. A nadie se puede aplicar acá pena de muerte. Por eso es que lean el artículo 140 de la Constitución. Artículo, 140 de la Constitución. Ahora, para nosotros aplicar pena de muerte por traición a la patria, caso de guerra, por cualquiera, básicamente, dos cosas. Cambiar la constitución política que nos va a demandar 2 años y retirarnos de la Corte Interamericana que nos va a demandar 5 años. En total, 7. En total son 7 años. 2 años de cambio constitucional, 5 años de retirarse de la Corte. Entonces, cuando viene un candidato, ahora que vienen las elecciones, cuando viene un candidato y diga, yo cuando sea presidente, vamos a aplicar pena de muerte a los violadores, o a los feminicidas, o a los sicarios, o a lo cualquiera que quiera la sociedad, ¿está diciendo cosas verdaderas o está prometiendo cosas falsas? Listo, pues. ¿Se acuerda o se cuenta? Por eso es que todos estos procedimientos tenemos que saber. ¿Ve? Tenemos que saber. No es que, oye, lo que la sociedad me pide o lo que el pueblo me pide, yo le tengo que dar. No. Hay procedimientos que hay que respetar. Hay procedimientos que hay que respetar. A ver, por favor, ya les he dicho, utilicen bien el chat, porque estoy leyendo todo lo que escriben. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que la Corte Interamericana establece. Ahora, ¿dónde está su sede? En el lugar donde se dio a cabo la convención y que dio origen a la Corte, que es San José, Costa Rica. Por eso es que se le llama también el Pacto de San José o Corte de San José. También tenemos la Carta Democrática Interamericana. ¿Ve? Acá ya viene de manera más puntual el papel de Venezuela o el caso venezolano, no el papel del caso. Entonces, la Carta Democrática Interamericana, o también llamado CDI, fue firmado cuando se llevaba a cabo la 28ª Asamblea de la OEA en la ciudad de Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001. ¿Sí? Por eso estoy diciendo, José, el caso más emblemático es Estados Unidos. Otro es Canadá. ¿Sí? Entonces, no me prestan atención o entran tarde. ¿Cómo es? Si nosotros nos separamos del pacto, seríamos un país independiente, pero ahorita no eres independiente, Isaí. No, independiente, ¿en qué sentido independiente? No, no, yo hablo así en mis clases, Susana. Soy muy apasionado en hacer clases, pero ahorita no somos independientes. Por eso te estoy preguntando, ¿para ti somos o no somos independientes, Isaías? Entonces, ¿por qué se celebra los 28 de julio de 1821 la independencia? No, de repente es una fecha que debe desaparecer del calendario, ¿no? De repente la historia hay que borrarlo, hay que anularlo. Somos un país independiente, somos un país, pero desde el momento, que tú formas o perteneces a una organización, ¿a qué te comprometes? A respetar los acuerdos, pues es igualito que ahorita. Desde el momento que ustedes están en el aula virtual, hemos dicho la semana pasada, hay que respetar las normas que hemos puesto. Es lo mismo, pues. ¿Y eso a ti te hace dependiente? No, te hace ser respetuoso. Te hace ser respetuoso. Entonces, no tiene nada que ver la independencia con esto, ¿ah? ¿Sí? Entonces, básicamente hay que saber entender e interpretar. Listo. ¿Qué busca la Carta Democrática, que también se le reconoce como la Carta de Lima? El papel de la democracia como piedra angular de la legitimidad de los políticos de los Estados americanos, subrayando que debe afirmarse para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos. En resumen, democracia, escuchen, sin democracia no hay derechos humanos y sin derechos humanos no hay democracia. ¿Por qué? Porque lo contrario a los gobiernos democráticos, ¿cuáles son? Gobiernos autoritarios, gobiernos dictatoriales, gobiernos abusivos. Y en estos gobiernos que tienen estos adjetivos o características, ¿hay respeto o no a los derechos humanos? ¿Hay o no? No hay respeto a los derechos humanos. Por eso es que la democracia y los derechos humanos van de la mano.
¿Ve? Ahora, ¿por cuántas partes está compuesto esta carta? Y esta carta se compone por 6 enmiendas. ¿Qué son las enmiendas? Partes, ¿ve? Temas, perdón, son temas que tiene esta carta. Entonces, el primer tema de los primeros artículos de esta carta es la democracia del sistema interamericano. Y justamente acá se menciona a lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Luego tenemos el segundo tema, es la democracia y los derechos humanos, que como ya les he dicho, están estrechamente vinculados. Luego tenemos la democracia, el desarrollo integral y el combate a la pobreza, que la mayoría de países de la OEA tienen este problema que es la pobreza y que también tiene que ver con derechos humanos. Cuarto tema es el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática. ¿Cómo se fortalece la institucionalidad democrática? Respetando la independencia de los poderes del Estado, ¿eh? Respetando la legitimidad de las autoridades elegidas democráticamente por los pueblos. Eso es fortalecer la institucionalidad democrática. Luego tenemos el quinto tema, la democracia y las misiones de observación electoral. Y esto es importante, ¿ven? Cuando hay elecciones, la OEA, para cumplir este quinto tema, forma una comisión y el país que está viviendo elecciones en América es visitado por esta comisión. ¿Para qué es visitado por esta comisión? Para garantizar las elecciones. Para garantizar las elecciones, básicamente. Entonces, en ese sentido, los que buscan los países es que no haya cuestionamientos a sus procesos electorales. Por ejemplo, les hago una pregunta. En el año 2021, cuando se llevó a cabo las elecciones, donde participaron Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, ¿hubo o no hubo fraude? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hubo o no hubo fraude? Sí, hubo, no, sí, sí, no, no. Ya. Listo. Respuestas, partidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta final que lo dice justamente esta misión de observación electoral? Y la respuesta es que no hubo fraude. La elección donde ganó Pedro Castillo fue transparente y democrática, no solo porque la OEA lo dijo, sino también porque el Jurado Nacional de Elecciones también lo dijo. Ahora alguien dirá, profe, pero Castillo gobernó mal. Ese es otro tema ya. Eso lo hablaremos en su momento, en el tema de Estado. Democráticas hubo. ¿Por qué? Porque se respetó la voluntad del pueblo, uno, que nadie fue presionado a votar por Castillo o por Keiko, dos, tres, hubo ciertamente resultados que no demandaban cuestionamientos, y cuatro, acá viene el tema, que a veces los que pierden les falta madurez democrática. Qué raro, la prensa dijo lo contrario, pero si tú me hablas de la prensa, pues ya, ¿qué podemos hablar, no? Si tú vas a creer a la prensa peruana, bueno, hay que saber qué prensa estarás viendo, pues. Estrella, en Venezuela sí, Venezuela sí, ve. El caso venezolano es muy diferente, ve. En Venezuela, su sistema electoral es totalmente contrario a los principios democráticos. O sea, te explico ya. En Venezuela, un candidato puede representar a 5 partidos políticos. O sea, partido político Liberemos Venezuela, candidato Nicolás Maduro. Segundo, partido político socialista de Venezuela, candidato Nicolás Maduro. Partido, ejemplo, no sé los nombres exactamente de los partidos en Venezuela, pero estoy dando nombres así, ¿no? Partido político Venezuela Libre, Nicolás Maduro. Entonces, en Venezuela su sistema electoral va en contra de lo que debería ser la democracia. Pero ellos dicen, no, acá no hay acá las elecciones son transparentes porque el voto es voluntario. Sí, pues, la diferencia de nosotros con lo que es Venezuela, que nosotros el voto es obligatorio de 18 a 70 años, en Venezuela el voto es voluntario. ¿Sí? El voto es voluntario. Si quieres votas, si quieres no votas. ¿Ya? Pero ¿cuál es el gran problema? Que su sistema electoral es deficiente. Entonces, en estas últimas elecciones, sí hay indicios, y no por lo que dice la prensa venezolana, sino la prensa internacional. Por eso es que le preguntaba a su compañero, ¿qué clase de prensa le dijo que hubo fraude? Si tú me dices que la prensa peruana dijo que hubo fraude, entonces ¿de qué estamos hablando? Pero si tú me dices que CNN sacó un informe en donde denuncia fraude electoral, donde gana Castillo, yo no te digo nada. ¿Me dejo entender o no me dejo entender?
¿eh? ¿Sí? Entonces, ahí viene el gran detalle de Venezuela, ¿ve? En Venezuela, la prensa internacional, o sea, alguien que está afuera territorialmente de ese país dijo, oye, acá sí hubo fraude, pues, acá sí hubo fraude. Ahora, lamentablemente, pues en Venezuela, Nicolás Maduro maneja todos los poderes del Estado, ¿no? Maneja todos los estamentos del Estado. El órgano que debería haber, más allá de anular las elecciones, el que debería haber hecho validar los votos de manera correcta, transparente, democrática, que si no me equivoco es el Tribunal de Justicia Electoral que tiene Venezuela, pasados los días y las semanas, le da ganador por una vez más a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro se va a quedar 6 años más en el poder porque el mandato en Venezuela es 6 años. Entonces va a estar 18 años en el poder. ¿Ve? Entonces, cuando una persona está mucho tiempo en el poder, y ahí viene también el tema de la Carta Democrática, ¿qué pasa? Se convierte en una dictadura. Y las dictaduras no son buenas. Ahora, y hay que comparar lo que pasa en Europa. ¿Ve? En Europa, Vladimir Putin, presidente de Rusia, va a cumplir 20 años en el mandato. 20 años en el mandato de Rusia. ¿Ve? Entonces, ahí viene un problema, ¿ve? Ahí viene un problema, ¿ve? Lo mismo pasó en algún momento con Angela Merkel de Alemania. Entonces, hay que analizar bien los contrastes políticos, tanto de América como Europa. La carta es para América, no es para Europa, pero busca el respeto a la democracia. Busca el respeto a la democracia. Eh, ¿Por qué no hicieron nada al saber que hubo fraude? No hicieron nada los venezolanos. Más bien hay un montón de venezolanos detenidos, Estrella. Detenidos, presos, inclusive hay muertos en las manifestaciones que hicieron en Venezuela. No sé si se ha enterado, eso salió en las noticias internacionales. Y por último, promociona una cultura democrática, ¿no? Si hay algo que a veces nos falta es tener madurez democrática. Para terminar, en cuanto a la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, tiene como antecedente la Declaración del Niño de 1924, que fue dada por la Liga de las Naciones. En ese sentido, antes de tener la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, la Declaración del Niño, que era el documento que protegía a los menores de edad, básicamente. Ahora, ¿qué reconoce esta convención? Reconoce que el niño y el adolescente tienen libertades. ¿Qué tipo de libertades, básicamente? Libertad de expresarse, libertad de opinar, libertad de participar. Lo que no tienen los niños y adolescentes es la libertad de decidir, porque mientras uno sea menor, ¿quién va a decidir por nosotros? Son nuestros padres. Establece también esta convención que el niño y el adolescente se beneficia con una serie de medidas. ¿Qué tipo de medidas? De protección y de asistencia, ¿no? Cuando uno es menor, los padres están obligados a darnos, como dice, todas las condiciones para poder vivir dignamente, ¿no? Dentro de ello está la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la educación, la salud, la recreación, el afecto. A veces muchos padres creen que solo dándole de comer y de vestir a sus hijos ya están cumpliendo. Pero ¿dónde está el tema de la parte afectiva, de la parte psicológica, ¿no? Más aún cuando, por ejemplo, hay padres que se separan, se divorcian y tienen hijos de por medio, ¿no? Eh, a veces las mamás, y con justa razón, salen a denunciar que más allá de la pensión que les cumplen, porque hay una pensión que tienen que pasar los padres cuando se separan, la mamá a veces sale a reclamar y dice, ¿no? Qué importante hubiese sido que el papá de mi hijo esté el día de la actuación por el día del padre. O el primer día que mi hijo o mi hija danzaría en el inicial, o en la escuela, o en el colegio, no sé. Entonces, esas son cuestiones que más allá que tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con el tema afectivo. Y ahí viene no solo la asistencia en alimentación, con vivienda, vestimenta, también viene el tema de la protección. ¿Cómo yo le protejo a mi hijo? Y la protección es generándole una buena integridad física, una buena integridad psicológica y una buena integridad moral. Si no, ¿por qué creen que con el tiempo hay mucho resentimiento de hijos hacia padres? A veces existe esa mala, digamos, ese mal sentimiento, ¿no? El tener rechazo, el tenerle cólera. Y ahora acá también hay que ser sinceros, que a veces tanto papá como mamá le llenan de cosas no tan buenas a la cabeza de los hijos, ¿no?
Ah, tu papá no viene porque ya tiene su querida, le dice la mamá, ¿no? O el papá le dice, oye, hijito, ya que vives en la casa, me dices si tu mamá tiene otra pareja, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que en vez de beneficiar, en vez de darle buena protección a los hijos, generan pues toda una distorsión. ¿Cuándo fue aprobado esto? El 20 de noviembre del año 89 en la ciudad de New York por 78 países. En un primer lugar, 78 países fueron los que aprobaron esta convención. ¿Perú está dentro de esos 78 países? No. Perú lo ratificó casi un año después, ¿no? El 4 de septiembre del 90. Quiere decir que tiene 34 años, ahí está 32. Nos confundimos en el año. 34 años de vigencia la convención. ¿Qué países no lo han ratificado la convención? Estados Unidos y Sudán. ¿Ve? Y el último país en hacerlo es Somalia, convirtiéndose en el 195º país en hacerlo. Un órgano que busca, sobre todo, la protección de los derechos de los infantes es UNICEF, ¿no? ¿Y qué significa UNICEF? UNICEF significa Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia. Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia. Este es un órgano muy bueno, a mi humilde punto de vista, que busca sobre todo el respeto de los derechos de los menores. Dentro de ellos que no trabajen, pues, ¿no? Que no trabajen. Lamentablemente a veces padres irresponsables obligan a sus menores hijos pues a ir a trabajar, ¿no? Y eso no es bueno, ¿correcto? Entonces, con esto hemos terminado toda esta parte de derechos humanos y mecanismos. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo capítulo. Por ahí alguien dirá, profe, ¿y la práctica? La práctica lo vamos a desarrollar la próxima clase junto con esta primera y con esta segunda, ¿no? Ya lo tenemos, sí, impreso. Ahora nos falta desarrollar, que eso lo vamos a hacer la próxima clase, debido pues que hemos tenido ciertos inconvenientes con el módulo también, ¿sí? Pero eso no viene al caso sobre todo, ¿correcto? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá para pasar al siguiente capítulo? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. De hoy es la Constitución política y cómo tenemos para proteger la Constitución y nuestros derechos en el Perú, que son las garantías constitucionales, básicamente. Entonces, tenemos varias apreciaciones sobre lo que es la Constitución política. La primera, que es la ley fundamental escrita o no, constitución no escritas, de un Estado soberano establecido, aceptada como vía para su gobernación. Entonces, acá alguien me dirá, ¿y qué países no tienen una constitución escrita? No tiene una constitución escrita el Reino Unido, no tiene una constitución escrita Nueva Zelanda, ni tampoco tiene una constitución escrita Israel y Arabia Saudita. Profe, ¿y si estos 4 países no tienen una constitución escrita, cómo son gobernados? Son gobernados básicamente por algunos preceptos que son aprobados por sus congresos. Pero como constitución escrita, así como la que tenemos nosotros, no, no, no. Por ejemplo, un momentito, por favor. Así como les voy a enseñar, no tienen estos 4 países. Sí, así. Es una constitución escrita. Es una constitución en donde los países, pues, fijan muchas cosas, básicamente. En cambio, estos 4 que hemos mencionado no tienen una constitución así. Solamente se guían por preceptos. Ahora, la constitución fija los límites y define las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. Por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones entre poderes? Para que el presidente de la República, vamos a hablar de Perú, para que el presidente de la República, en este caso Dina Boluarte, salga del país, ¿a quién le tiene que pedir permiso? ¿A quién le tiene que pedir permiso? Al Congreso. Al Congreso. El único que puede disolver el Congreso, ¿quién es? ¿Quién es el único que puede disolver el Congreso en una constitución política? El presidente. Entonces, ¿eso qué son? ¿Límites o son relaciones entre los poderes? ¿Límites o relaciones son? Son relaciones, ¿ve? Entonces, un poder depende del otro en algunos casos, pero en la mayoría son independientes, son autónomos los poderes del Estado. ¿Qué más? La mayoría de países tienen una constitución escrita. Claro, como ya les he dado la lista, solo 4 países en el mundo no tienen una constitución escrita.
Los demás sí tenemos una constitución escrita. Y por último, es una norma legal suprema que regula el ordenamiento jurídico de la sociedad. Y justamente para entender esta definición, pues la famosa jerarquía de leyes que ha sido hecha en base a la pirámide de Hans Kelsen. Entonces, en esta pirámide que ustedes también tienen en el módulo, ya les he subido a la plataforma también los módulos y las diapositivas, tanto de la semana pasada como también de esta semana, vemos 4 niveles en leyes. La primera, en el nivel 1 está la Constitución Política, que obviamente es la más importante. En el nivel 2 están las leyes, los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas municipales y las normas regionales. En el nivel 3 están los decretos de carácter general, que vendrían también a ser los decretos supremos dados por el presidente, normas administrativas, reglamentos, y en el nivel 4 resoluciones. Hasta acá, ¿qué estamos viendo? Se llama jerarquía. 1, 2, 3 y 4. Pero hay que agrupar para entenderlo mejor, y acá lo hemos agrupado. Entonces, en el nivel 1 está la Constitución, eso es intocable. En el nivel 2, ¿qué tenemos? Tenemos a las normas que se les cataloga como normas con rango de ley. Entonces, acá hay que entender, presten atención, porque ya vamos a hablar de garantías también acá. ¿Qué pasa si en algún momento algunas de las del nivel 2, llámese ley, llámese decreto de urgencia o el decreto legislativo, se hace sin respetar la Constitución? ¿Qué pasaría si se hace sin respetar la Constitución? Nosotros tenemos una garantía para hacer prevalecer la Constitución en este caso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y la respuesta es que sí. Si es que en algún momento alguna norma con rango de ley quiere sobreponerse a la Constitución, ¿cómo se llama? Acción de inconstitucionalidad. Muy bien, la acción de inconstitucionalidad. Lo mismo pasa con las normas del nivel 3 y 4. Las normas del nivel 3 y 4, ¿cómo se van a resumir? Se les conoce como las normas con rango inferior. Y si en algún momento, igual, las normas del nivel 3 o del nivel 4 quieren estar por encima de la Constitución, ¿qué garantía vamos a tener que utilizar? ¿Igual la acción de inconstitucionalidad o ya no? Ya no. Ahí ya se utiliza la acción popular. ¿Ve? Ahora ahí se utiliza la acción popular. ¿Correcto? Entonces ya estamos hablando de dos garantías. ¿Ve? Tanto la acción de inconstitucionalidad como la acción... ¿A quién van a proteger? ¿A quién van a proteger? A la Constitución política. A esta norma van a proteger. Entonces, por eso dice, ¿no? La norma legal que regula el ordenamiento jurídico. Quiere decir que todas las normas, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, ¿en base a qué tienen que estar hechas? En base a la Constitución Política del Perú. En base a la Constitución Política del Perú. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a estas definiciones. Ahora, para que se pueda analizar de una manera correcta la Constitución, hay que analizarlo según el gran Hans Kelsen, pues. ¿Sí? Hans Kelsen. Hans Kelsen analiza el vocablo Constitución a partir de dos aspectos. Por un lado, tenemos el sentido lógico jurídico y por otro lado, el sentido jurídico positivo. El sentido lógico jurídico, según Hans Kelsen nos dice, acá la Constitución es la norma fundamental o hipótesis básica, la cual no es creada conforme a un procedimiento jurídico y por lo tanto no es una norma positiva. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Cuando se habla de norma positiva, ¿qué te dicen los positivistas? Esta es corriente filosófica. Te dicen, sin ley, o perdón, con ley hay derechos. Eso dicen los positivistas. Entonces, en ese sentido que analiza Hans Kelsen, ¿qué te está diciendo? Que la Constitución simplemente, ¿en qué se convierte? En un presupuesto. O sea, en algo que se va a utilizar para más adelante tener leyes. Eso es lo que está diciendo en este análisis del vocablo Constitución Hans Kelsen. A partir de esta hipótesis se va a conformar un ordenamiento jurídico cuyo contenido está subordinado a la norma fundamental sobre la cual radica la validez de las normas que constituyen el sistema jurídico. ¿Qué significa esto? Que a partir de este presupuesto, que vendría a ser la Constitución, se van a hacer pues leyes, decretos, ordenanzas, normas administrativas, etcétera, etcétera. Pero recién a partir de eso, no puedo hacer una ley si no tengo algo que me pueda sustentar, que en este caso va a ser la Constitución. Entonces, ¿ha quedado claro esta primera parte del sentido lógico jurídico o hay alguna duda? ¿Sí? En cuanto al sentido jurídico positivo,
El sentido jurídico positivo, ¿en qué se sustenta básicamente? Se sustenta en el lógico jurídico. O sea, para hablar de lo jurídico positivo, primero tengo que hablar del lógico jurídico. ¿Por qué? Porque la Constitución es un supuesto que le otorga validez al sistema jurídico en su conjunto. Y es la norma fundamental, y en norma fundamental descansa todo el sistema jurídico. Todo lo que es la estructura legal, todo lo que es normas, se sostienen en la Constitución. Entonces, acá funciona de una manera más adecuada el positivismo, ¿no? Los positivistas que dicen, oye, yo para reclamar algo tengo que tener algo que existe. ¿Y cuál es ese algo que existe? La Constitución política. Yo para exigir derechos, tiene que haber algo que me reconozca. ¿Y cuál es ese reconozca? La Constitución política. Y a partir de esto se hacen las leyes, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes, en la Constitución, artículo 17, dice que nosotros tenemos derecho a la educación pública gratuita. O sea, los que estudian en el Estado, la educación es gratuita. No nos tienen que cobrar mensualidad. Acá lo dice, ¿ya? A ver. Artículo, este es el otro. El 17. Ya, el 17 dice eso. ¿Correcto? Pero a partir de este derecho a la educación pública gratuita, ¿qué ley ha surgido? La ley de la educación en Perú. Y a partir de esa ley tenemos el reglamento de educación en Perú. ¿Se da cuenta o se da cuenta? Entonces, ¿de dónde nacen las normas de los artículos constitucionales? Ese es el sentido jurídico positivo, ¿ya? Entonces, la Constitución en este sentido como una medida inferior a la Constitución en su sentido lógico jurídico. Claro, pues. O sea, lo que estamos diciendo, para primero hablar del sentido jurídico positivo, primero hay que hablar del sentido lógico jurídico. Primero hay que hablar de un presupuesto, luego de algo más tangible, de algo más real, de algo más material. ¿Va entendiéndose o no? ¿Sí? Muy bien. Kelsen también analiza la Constitución a partir de qué? De dos aspectos. De un aspecto material y también de un aspecto formal. El material está constituido por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas. ¿Cómo creamos normas? ¿Ya? Y acá en el Perú, el ente encargado de crear normas, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el poder del Estado que existe para esto? Para la creación de normas. ¿La? O el Congreso, ¿no? El Congreso, ¿ve? Además de la regulación de la norma que crea otras normas jurídicas, otro elemento que contiene dicho material son las relaciones de los hombres con el propio poder estatal y los derechos fundamentales. Nos relacionamos con el Congreso, con su elección, pues. ¿Y en dónde dice cómo elegimos a los congresistas? En la política. Porque ahora el Congreso ya no va a tener congresistas. A partir del año 2026, ¿qué vamos a tener en el Perú? Congresistas ya no. Sino, ¿qué vamos a tener en el Perú a partir del 2026? senadores y diputados. Senadores y diputados, pues. Senadores y diputados. La Constitución, en el sentido material, pues implica el contenido de una Constitución, ¿sí? La Constitución, en sentido material, tiene tres contenidos. Proceso de creación de normas jurídicas, cómo se crean, normas referentes a los órganos del Estado y sus competencias, qué papel cumple el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y relaciones de los hombres con el control estatal, ¿no? Cómo nosotros podemos exigir, por ejemplo, que el alcalde sea revocado, o que el gobernador revocado, o que el presidente sea vacado. Esa es la relación del hombre con el control estatal. Por otro lado, en el sentido material, ¿con qué tiene que ver la Constitución? Que es un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. Yo no puedo modificar la Constitución si la realidad así no lo amerita. Yo para cambiar la Constitución política tengo que ver qué es lo que la realidad en ese momento de mi país verdaderamente necesita, si no, no voy a modificar porque me da la gana. ¿Ve? Miren, miren lo que ha hecho el Congreso, ¿ah? Y es por eso que ahorita los allanamientos a las casas está demorando, no sé si han visto en las noticias. ¿Ya? Para que un fiscal y la policía allane, o sea, ya tenga una orden para que entre a tu casa, no lo va a poder hacer si no hay la presencia de quién dice. Si no hay la presencia de quién no puede entrar, de un abogado. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien esperar la presencia de un abogado para que recién el policía o el fiscal entre a una casa con orden? ¿Está bien o no? ¡No!
No está bien, está mal. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo fiscal tengo 5 policías para entrar a una casa y no hay que vamos a allanar su casa, y yo le llamo al abogado, señor abogado, vamos a entrar a la casa de su cliente, ¿a qué hora va a venir? Y ahorita llego. ¿Qué pasa si en 5, 10 horas no viene el abogado? No va a poder entrar a su casa. Y en esos 5, 10 horas, el que está dentro de la casa, porque va a haber personas dentro de la casa, ¿puede desaparecer pruebas o no? ¿Ustedes qué dicen? Las pruebas se desaparecen en minutos. Ahora alguien dirá, ¿cómo? ¿Cómo? Para eso hay fuego, para quemar pruebas. ¿Cómo? Destruyendo la memoria de una laptop, no sé. Eso se hace en minutos. Pero lamentablemente el Congreso ha aprobado una norma. ¿Y cuál ha sido su argumento? Dice, es que todo allanamiento tiene que ver con el proceso. ¿Cuál es el proceso? La legítima defensa. Oye, desde el momento, sí, se le pone un de oficio, y si no hay de oficio a disposición, Joseph, ¿qué hacemos? Hay que esperar que el órgano que está a cargo de los abogados de oficio saque una orden para que ese abogado vaya a hacer la defensa. Los allanamientos tienen que ser así, sorpresivos. Los allanamientos tienen que ser así, rápidos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, llego a una casa, toco la puerta, ¿no? Ahora en la policía tenemos orden para entrar a su casa, ¿ya? Y sale la persona involucrada y dice, espera un ratito, va a venir mi abogado. Yo le digo al abogado, y le digo, ¿sabes qué? Demórate porque voy a desaparecer. Y a las 2 horas llega el abogado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Ah? Entonces ahí viene el gran problema, ¿no? Ahí viene el gran problema. Entonces, mm, hay que entender esto del tema de las leyes, ¿no? Ahí viene la formalidad, ¿no? Para mí no era necesario en estos tiempos que el Congreso saque esa ley. Pero lo han hecho, lo han hecho. Ahora, ¿tienen de dónde agarrarse de la Constitución? Sí, tienen de dónde agarrarse de la Constitución. Porque la Constitución te habla de la legítima defensa. ¿Dónde está el problema? El problema está cómo lo interpretamos. Ahí viene el problema. Entonces, básicamente. La aprobación fue reciente, sí es. Recién lo han aprobado hace un mes y medio, 2 debe ser, como máximo. Y el caso que hablo básicamente es el caso de Chibolín, pues. Mire, la policía ha querido allanar su casa de Chibolín y no ha podido entrar hasta que no llegue el abogado. Y el abogado ha llegado en 3 horas. 3 horas parado el fiscal y el policía para que recién entren a la casa de Chibolín a recabar pruebas de todo lo que se le está acusando. 3 horas. 3 horas. Los que han estado adentro, bueno, porque Chibolín está detenido, ¿pudieran haber desaparecido pruebas o no? ¿Ustedes qué creen? Y la respuesta es que sí. Pues. Sí. Profe, ¿y nosotros podemos tomar el control ciudadano y revocar una ley? Claro, parece estar, más que revocar una ley, podemos proponerle al Congreso que hagan nuevas leyes. Y al hacer nuevas leyes pueden sustituir a la que ya tenemos. ¿Sí? Entonces sí podríamos tomarles exámenes, ¿no? Bueno, lamentablemente la Constitución ahí también tiene una debilidad, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Que solo te piden 3 requisitos para ser congresista. Bueno, pedían para requisitos, ¿no? Porque como ya les he dicho, va a haber diputados y senadores, ¿no? Piden ser peruano de nacimiento, tener más de 25 años y el derecho a sufragio. Nada más. ¿Eh? Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? Creemos y consideramos que debe ser más exigente el control o los requisitos, en todo caso, para ser padre de la patria, gestores de leyes. En cuanto aprobaron, ¿de dónde sale esa información? Ingreso libre a las universidades no hay, Nicole, no existe. Eso ha sido una promesa de presidente Castillo, que muchos padres votaron por eso, pero que no hay, nunca se aprobó eso. Lo que sí han hablado es el bachillerato automático hasta fin de año.
han ampliado que las personas que terminan este año, 2024, pueden sacar su grado de bachiller sin hacer mucho trámite, solo presentando algunos requisitos. ¿Sí? Ya bueno, sobre eso lo hablaremos en su momento en el tema de Estado, porque la promesa de ingreso libre a las universidades era totalmente inviable y falsa, pues, ¿ya? Pero eso ahorita no amerita, ¿ya? ¿Qué más? En el sentido formal es el documento legal supremo, hay una distinción entre las leyes ordinarias y las leyes constitucionales, y es decir que existen normas para su creación y modificación mediante un procedimiento especial. Claro, para poder crear normas, para poder modificar la Constitución, hay un procedimiento que hay que respetar. No es que yo propongo esto y cambio porque me da la gana, no. Por ejemplo, un artículo de la Constitución para ser modificado tiene que ser sometido dos votaciones en donde los congresistas que voten a favor de esta modificación sean más de 87 votantes. Sean más de 87. Esa es la formalidad que le da. Pero si, por ejemplo, hay alguien que propone cambiar un artículo de la Constitución y no llega a los 87 votos a favor, llega a 86, 85, ese artículo podrá modificarse. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No. No. Tiene que ser con esa cantidad de votos. Entonces, a eso viene el sentido formal. Ahora, ¿qué países han contribuido con el tema constitucional básicamente? 3 países, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Inglaterra, ¿con qué documento? Con la Carta Magna de 1215, ¿sí? Que se convierte en el primer documento que reconoce una serie de derechos en el mundo. ¿Y qué derechos? Básicamente, derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta Carta Magna, muchas de las personas estaban subordinadas a los reyes, a los monarcas. Entonces, Inglaterra se rebela con el rey que tenían ellos, que era un rey tirano, opresor, Juan sin tierra, y él firma la Carta Magna junto al Common Law, que es una serie también de preceptos para poder regir el Estado inglés en ese momento, que bueno, no acá tiempos, ¿no? El Estado inglés sigue siendo una monarquía, la diferencia es que ahora abarca 4 países, Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Esos son los 4 países que hoy abarcan pues el Reino Unido y que siguen siendo una monarquía. La diferencia es que ahora sus normas, porque Inglaterra, ya hemos dicho, o el Reino Unido hemos dicho, no tiene una constitución escrita, sino simplemente son una serie de preceptos. Ahora estos preceptos regulan de una manera correcta al Reino Unido. Por algo son una potencia mundial. ¿Quién firma esta Carta Magna? El rey Juan sin tierra y los varones ingleses, como un documento de limitación del poder del rey. O sea, con este documento el rey está limitado a hacer lo que le da la gana. Pues, ¿sí? Contenía 49 disposiciones. Pero hay un detalle. ¿Cuál era el detalle? Que esta Carta Magna, que el mismo rey lo firma, lo firma el mismo rey porque él estaba a punto de perder el trono, posterior a su firma quiso desconocerlo. Al querer desconocerlo, ahí sí ya lo derrocan y lo sacan del trono los mismos ingleses. Esta Carta Magna tenía perfil para ser considerado en un primer contrato público entre un rey, que era Juan sin tierra, y el Estado, que eran sus súbditos. Pero no llegó a hacer esto porque faltó el organismo que lo mejore. Faltó una organización que puede ser un congreso constituyente, una asamblea constituyente, para que trate de afinar lo que este primer documento tenía. Pero yo no estoy desmereciéndolo, pero ya es un avance. Ya es un avance. El segundo país en contribuir al tema constitucional es Estados Unidos con su constitución de 1787. La constitución de Norteamérica tuvo influencia y la directriz de notables patriotas estadounidenses. Nos referimos a George Washington, a Benjamin Franklin, a James Madison y Alexander Hamilton, que en sí fueron los pioneros para la independencia de Norteamérica, ¿no? Y sobre esto, un tema muy importante, que Estados Unidos es el primer país en independizarse de su colonia en el mundo. Y que muchos de los otros países más le copiaron esto a Estados Unidos. Perú, después de haberse enterado de esto, el virreinato del Perú de haberse enterado de esto, tuvo a una persona que estuvo a punto de lograr la independencia. Nos referimos al gran Tupac Amaru. Él estuvo a punto de lograr la independencia peruana, pero por una serie de factores no se llegó a concretar. Ahora, lo que sí tenemos que agradecer a Tupac Amaru y a los demás precursores es que ellos dejaron el camino para que el Perú se convierta en un país independiente.
Si bien es cierto, el 28 de julio de 1821 se logra la independencia política, pero la consolidación de la independencia se logra en 1824 con dos batallas, ¿no? La batalla de Junín, pero la más importante, la batalla de Ayacucho. Ahora, volviendo al tema de Estados Unidos, Estados Unidos tiene un prólogo muy bueno en donde se reconoce el espíritu y el talante democrático, ¿no? Entonces, ustedes leen más o menos unas 8 líneas el prólogo de la Constitución estadounidense y ahí se reconoce esto. ¿Cuántos años de vigencia tiene la Constitución estadounidense? 237 años. Bueno, creo que en el módulo está 235. 235 hace 2 años. Como esta información cada vez se va actualizando, es 237. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos, desde que dio esta Constitución hasta ahora, no ha cambiado. ¿No ha cambiado, profe? No. Solo ha reformado. ¿Y qué significa reformar? Modificar a lo que en su momento Estados Unidos requiere. Esa es la modificación. Ahora, ¿para qué ha servido la Constitución? Ya hemos hablado de Estados Unidos, ¿eso será pues para ellos? No. La Constitución de Estados Unidos ha servido para que muchos países adecúen sus constituciones en base a las características que tiene Estados Unidos. ¿Y qué características tiene que muchos le han copiado? Primero, que sea escrita y no tácita a fin de garantizar su vinculación y eficacia. ¿Cuándo es eficaz? Cuando viene una persona y te dice, oye, acá te he escrito. Ahí es eficaz. Pero si tú dices, no, yo creo que esto es el derecho, pero ¿dónde escrito? No hay. Entonces, ahí va a tener múltiples interpretaciones. En cambio, acá puede haber interpretaciones, pero ya no tan variadas, pues, ¿no? Sino tienen que ceñirse a lo que está escrito. Entonces, eso es lo bueno de tener una constitución escrita. ¿Sí? 2, que sea lacónica. ¿Y qué significa lacónico? Breve. Sobre todo para que sea comprensible. Cuando los artículos de la Constitución son muy voluminosas, ¿sí? A veces no se entiende lo que nos quiere decir. Pero si son puntuales, ahí sí se entiende rápidamente. Que refrende y respete el pacto social a lo que se arribaron los confederados. Hay que entender que Estados Unidos no es ni monarquía ni tampoco república. ¿Qué es Estados Unidos? Es una confederación. Es una confederación. Y que refleje el derecho natural desde todo punto de vista, pues, ¿no? Entonces, ese es en cuanto al aporte de Estados Unidos. ¿Cuál fue el aporte de Francia? Francia es el que más aporta en comparación a Estados Unidos y Inglaterra. ¿Por qué? Porque Francia nos deja un documento importante después de un evento trágico, ¿no? O trascendental también. Nos referimos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración se dio con la Revolución Francesa en 1789. Como ya lo hemos mencionado en la semana pasada, en la primera generación de derechos humanos fue el acontecimiento más importante que vive Europa y el mundo, porque cambian los regímenes, pues, ¿no? Desaparece la monarquía y aparece la república en su reemplazo. Este movimiento fue impulsado por las ideas liberales de la época y que se inició en julio de 1789, sobre todo pues con la toma de la Bastilla, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar. Entonces, ¿cuál fue ese movimiento impulsado por ideas liberales? La famosa Ilustración, pues. La Revolución Francesa, ideológicamente, tuvo la Ilustración como apoyo, como, digamos, como respaldo, ¿no? Acá, el denominado Tercer Estado, que era conformado por el pueblo y, de cierto modo, por un sector de la burguesía, se rebeló contra los monarcas, ¿sí? Contra el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, y se proclamó una asamblea constituyente para elaborar esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Cuándo comenzaría la Revolución Francesa? El 17 de julio del año de 1789, cuando el pueblo de París se subleva y toma la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? La cárcel. Y libera a todos los que estaban en la cárcel, y acá se inicia la revolución. Con el tiempo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se convirtió en base para que Francia tenga su primera constitución en 1791. Dicho sea de paso, Francia es el segundo país en tener su constitución. Y luego Estados Unidos, que ya había tenido su constitución en 1787, adecúe su constitución con esta declaración. Es casi lo mismo que hemos hecho nosotros. Pues, ¿por qué? Porque en cuanto a los derechos que tenemos acá, en cuanto a los derechos de la constitución peruana, ¿en base a qué se ha tenido que adecuar? En base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiere decir, en base a este documento. Entonces, este documento, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha servido de base para hacer esta constitución. Lo mismo ha pasado acá, ¿ve? Estados Unidos, que ya tenía su constitución, se ha tenido que adecuar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Sí? ¿Se va a entender?
¿Sí? Entonces, ¿quién fue el primer país en tener una constitución en el mundo? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la constitución de Estados Unidos es de 1787. ¿Y quién es el país en tener la segunda constitución política en el mundo? Francia, que lo tiene en 1791. ¿Sí? Ahora, hablar nos lleva también a mencionar lo que es el poder constituyente, ¿no? Y el poder constituyente es la facultad de constituir y crear o reformar el sistema normativo del Estado expresado a través de la Constitución por medio de representantes elegidos por los ciudadanos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el poder constituyente va a aparecer, escuchen bien, ¿ah? Va a aparecer cuando se decide o crear, en castellano, hacer una nueva, o reformar, modificar la que ya tienes, tu constitución política. Ahora, ¿quiénes conforman el poder constituyente? Los representantes del pueblo. Por eso es que nosotros, para poder cambiar la constitución, por eso le decía que demora tiempo, pues, para poder cambiar la constitución, tenemos que elegir quiénes lo van a hacer. Y eso se hace a través de elecciones. Eso se hace a través de elecciones. Por eso se dice que este poder emana del pueblo. Ahora, la pregunta del rigor. El Perú, o no, mejor cambia la pregunta. ¿Será lo mismo decir poder legislativo que poder constituyente? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Será lo mismo o no? Y la respuesta es que no. Si no es lo mismo decir poder constituyente que poder legislativo, la pregunta, la segunda, por eso es que cambia el orden. ¿Actualmente el Perú tiene poder constituyente, sí o no? ¿Ah? ¿Actualmente el Perú tiene poder constituyente, sí o no? Y la respuesta es también no. No. Una cosa es el legislativo y otra cosa muy diferente es el constituyente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que podemos decir. Profesor, pero Inglaterra no sería el primer país en tener una constitución. Por eso estoy hablando. O sea, a ver, no me entienden. ¿Ve? La Carta Magna de Inglaterra, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo el pueblo o lo hizo una persona? Obligado a hacerlo. ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿El pueblo? ¿Los representantes del pueblo se reunieron? ¿O solo lo hizo? Listo, pues. Entonces, la Carta Magna no puede ser una constitución política. Eso les estoy diciendo. Segundo, una de las características que tiene esta Carta Magna es que es escrita o no es escrita la Carta Magna de Inglaterra. ¿Ah? ¿Escrita o no? No es escrita, pues. Por eso es que hemos puesto que en el tema de definiciones hay países que tienen constituciones escritas y no escritas. Inglaterra seguía por preceptos, lo he dicho, seguía por preceptos aprobados por su Congreso. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre nación y pueblo? No es diferencia, más bien son sinónimos. La nación es el pueblo. Ya, no hay diferencia ahí. A ver, el Congreso, ¿qué pasa? Pero recién estoy avanzando, pues, ¿por qué se adelantan? Entonces no se emocionen, tranquilícense. ¿Ya? Entonces, ese es en cuanto a lo que es el poder constituyente y el poder legislativo. Ahora, ¿qué características tiene el poder constituyente? Primero, es originario. ¿Por qué es originario? Porque el poder constituyente se va a originar cuando se Estado de Derecho. Profe, ¿qué es esto de romper el Estado de Derecho? Cuando las normas ya no sirven. Cuando ya nadie quiere respetar las normas. Entonces, al no respetar las normas, quiere decir que se hace necesario cambiar las leyes. Y ahí es donde se va a originar el poder constituyente. ¿Sí? Entonces, esa es la primera característica. Dos, el poder constituyente es extraordinario. ¿Por qué? Porque aparece en circunstancias excepcionales. ¿Cuándo solo va a aparecer el poder constituyente? Cuando se cree o se reforma la Constitución. Y una vez que se haga esto, ¿qué va a tener que hacer este poder? Desaparecer. Se va. Chao. Por eso es que extra. O sea, solo por un momento nomás vamos a tenerlo. Y absoluto porque tiene toda la libertad para establecer normas, con excepción de una. ¿Cuál es el único artículo que el poder constituyente no va a poder tocarlo? No va a poder ni modificarlo ni tampoco crear nuevas. El artículo 2. ¿Y por qué el artículo 2? Porque hace un momento les he dicho, ese artículo donde están nuestros derechos, ¿en base a qué también están hechas? ¿En base a qué están hechos?
en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es que ese artículo es intocable. Todos los demás se tocan, menos ese artículo 2. Si en un momento se decide crear una constitución. Ahora, hasta hace un tiempo atrás, hablar de, ahora bien, tu respuesta a Fabricio, hablar del Congreso Constituyente, de la Asamblea Constituyente, era hablar de cuestiones, órganos diferentes. En estos tiempos, el Tribunal Constitucional en el año 2022 aclaró que Convención Nacional, Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente es el mismo. Es el mismo. Ya no hay diferenciación en cuanto a estos tres órganos. Porque nosotros, a lo largo de la vida republicana, hemos hecho constituciones, primero, a través de una convención nacional, hemos hecho constitución a través de un congreso constituyente y hemos hecho constitución a través de una asamblea constituyente. Inclusive, la última vez que tuvimos asamblea constituyente fue en 1978, con la penúltima, y la última vez que el Perú tuvo un congreso constituyente fue con la última constitución. Entonces, para no estar buscándole, como dice, beneficios a los términos, el Tribunal Constitucional, por ahí alguien decía, como máximo intérprete de la Constitución, ¿qué dijo? Los tres son igualitos porque los tres tienen un fin. ¿Cuál es? O crear o reformar la Constitución. Por lo tanto, acá ya no va a haber distinción de organismos. Lo que sí vamos a mencionar es que cualquiera el término que se utilice, a los que van a conformarlo, el pueblo los va a tener que elegir. Como les decía hace un momento. Nosotros, si quisiéramos crear una nueva constitución, primero hay que convocar elecciones para elegir a los miembros de ese Congreso Constituyente, de esa Asamblea Constituyente o de esa Convención Nacional. Sea cual sea el órgano que se decida utilizar, no hay ningún problema porque los tres tienen el mismo objetivo. ¿Correcto? Y eso no lo dice su profe de cívica, eso lo ha aclarado el Tribunal Constitucional en el año 2021. ¿Sí? Perdón, 22. Porque en el 21 Castillo vino con esa idea de cambiar la Constitución, con una asamblea constituyente y dar un procedimiento no tan correcto, y el Tribunal Constitucional en el 2022 dijo, señores, sea asamblea constituyente, sea Congreso Constituyente, sea lo que sea, es el mismo organismo. ¿Sí? ¿Qué partes tiene la Constitución política? 4 partes. Preámbulo, donde están los enunciados previos a las formulaciones de las reglas y normas, y que está compuesto pues por 3 bases filosóficas. ¿Cuáles son las 3 bases filosóficas que forman el preámbulo? Dios, pueblo, patria. Dios, pueblo, patria. Luego tenemos la parte dogmática, donde están nuestros derechos y nuestros deberes. La parte orgánica, donde establece la estructura o la organización del Estado, cómo funciona cada poder. Y el apéndice, que está la parte final y la parte transitoria de la Constitución, pues, ¿no? Entonces, esas son las 4 partes. Ahora, una aclaración acá. Una cosa son las 4 partes y otra cosa es la estructura de las constituciones. Y cada constitución ha tenido diferentes estructuras, pues. Por ejemplo, la estructura de la actual constitución se hace en base a 206 artículos, ¿sí? 206 artículos conforman la actual constitución. La anterior tenía más. ¿Cuál era la estructura de la anterior? Estaba en base a 307 artículos. ¿Ve? Entonces, una cosa son partes que toda constitución tiene y otra cosa es estructura que son diferentes según las constituciones. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a esta parte. Ahora, ¿cómo se da la historia del constitucionalismo peruano? Y el constitucionalismo peruano se vincula con el nacimiento de la República en 1821 con la proclama de la independencia, pues con José San Martín. Acá viene un detalle. Cuando San Martín proclama la independencia, ¿él quedó como presidente, sí o no? ¿Ah? ¿Él quedó como presidente, sí o no? Y la respuesta es que no. Pero él estuvo en el poder. Ya, él estuvo en el poder. Entonces, si San Martín, después de la independencia, estuvo en el poder y no fue presidente, entonces, ¿qué fue? Protector. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Entonces, él como protector, en un país que recién se había independizado, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que fijar 3 cosas. Primero, su territorio. ¿Lo hizo? Sí. Segundo, sus símbolos patrios. ¿Lo hizo? También. ¿Qué faltaba? Faltaba su modelo de Estado. Y acá es donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque después de la independencia, sí, después de la independencia, a la hora de fijar el modelo de Estado, San Martín ya venía con una propuesta.
Entonces San Martín, para caer democrático, pues San Martín, para que no digan, oye, este nos quiere imponer, dijo, vamos a convocar a un congreso para que el congreso sea el órgano que decida qué modelo de Estado y en base a su constitución. Perfecto. Ese congreso, ¿quién lo conformaba? Lo conformaban clérigos, lo conformaron abogados, que en su mayoría eran españoles y mestizos. Esos eran, ¿ve? Entonces, él dice, no, ya señor, ustedes que son los ilustres, debatan cuál es el modelo de Estado. Pero acá yo tengo una propuesta, monarquía constitucional. Perfecto, le dice, ¿no? Muy bien, con tu propuesta vamos a analizarlo. San Martín quería que el Perú tenga su rey y que él sea el asesor principal del rey. Entonces, cuando el Congreso se reúne y dice, oye, acá hay una propuesta, y sale la contrapropuesta. ¿Cuál es la contrapropuesta? El modelo republicano. Y eso, para San Martín fue una sorpresa. San Martín dijo, oye, yo pensaba que en esa onda nomás iban a discutir y a mejorarlo y aprobarlo. Pero no, sale la contrapropuesta que es república. ¿Y quién era el que había analizado esto? José Faustino Sánchez Carrión, ya que el modelo republicano, el que lo había utilizado por primera vez en el mundo era Francia. Por eso es que nosotros somos, en el tema político, una copia de Francia. ¿Ve? Una copia de Francia. La diferencia es que Francia se avanzó, nosotros no. Pues, ahí viene el problema. ¿Ve? Entonces, José Faustino Sánchez Carrión, Manuel Pérez de Tudela y Francisco Javier de Luna Pizarro eran los que habían estudiado este modelo republicano y defendían ante el Congreso este modelo. Mientras que el modelo de la monarquía, Bernardo de Monteagudo, Hipólito Unanue, Juan García del Río, José San Martín, eran los que planteaban esto. Entonces, de esa manera, demoró la primera constitución. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo recién el Perú tendría su primera constitución? Recién en 1823. Un poco más de 2 años de la independencia, recién el Perú tiene su constitución porque no nos poníamos de acuerdo si el Perú iba a ser una monarquía o si el Perú iba a ser una república. Al final, terminamos por el modelo republicano. ¿Y qué tipo de república se establecería en el Perú? Una república constitucional. ¿Por qué decimos que el Perú es una república constitucional? Porque todo lo que se haga acá, ¿dónde tiene que estar escrito? En la constitución política. Por eso somos la República Constitucional del Perú. De esa manera. La primera constitución política que tiene el Perú es la de 1823, de carácter liberal. ¿Por qué liberal? Porque reconoce derechos y libertades. ¿Quién lo promulga? José Bernardo de Tagle, el 12 de noviembre de ese año, con 194 artículos esta constitución. Hay un detalle, que esta constitución se elabora, esta constitución se aprueba, esta constitución se promulga, pero no llegó a entrar en vigencia. En un primer momento no llega a entrar en vigencia porque impedía el proyecto de Bolívar. ¿Y cuál era el proyecto de Bolívar? Diferente a lo que aprobaba esta constitución. Esta constitución decía que el Perú iba a ser una república. ¿Y cuál era el proyecto que tenía Bolívar? Porque Bolívar ya había llegado al Perú a invitación de Bernardo de Tagle. El proyecto de Bolívar era que Perú, junto a otros países, formen la Confederación de los Andes. Entonces Bolívar dice, oye, yo voy a tu país, le dice a Bernardo de Tagle, pero si tu constitución no se llega a utilizar. Y es por eso que no llega a entrar en vigencia. No llegó a entrar en vigencia en un primer momento, pero años después de que se va Bolívar, sí se utiliza, ¿no? ¿Cuándo dice recién rigió esta constitución? En 1827, después de la caída del régimen de Bolívar, y duraría hasta la promulgación de la tercera constitución, que es la de 1828. Coloca al Parlamento como auténtico representante de la voluntad popular y por encima del Ejecutivo. Miren, la primera constitución a quien le da más poder es al legislativo que al Ejecutivo. ¿Mm? Y con ello, pues, el legislativo podía hacer lo que le da la gana. El poder legislativo estaba conformado por una sola cámara, ¿sí? La Cámara de Congresistas. La ciudadanía era para los peruanos casados, o en todo caso para los que tenían 25 años. El mandato era por 4 años y establecía el sistema de gobierno republicano. O sea, con esta constitución queda definido que nosotros íbamos a tener el modelo republicano. La segunda constitución es la de 1826, y acá hay un tema. Si la primera no se utilizó, ¿con qué fue gobernado el Perú? Con un estatuto. No hay que olvidarnos que el Perú tuvo 12 constituciones y 5 estatutos provisionales. Entonces, la segunda constitución se le llama Vitalicio Bolivariana, de 1826, de carácter conservador. Promulgado por Andrés Santa Cruz, boliviano él, el 950 artículos. Esta constitución, a diferencia de las otras 11, esta es la única que no lo hizo el poder constituyente, sino lo hizo una persona. ¿Quién? Simón Bolívar. Esta constitución fue hecha por Bolívar para Bolivia.
pero hizo que se apruebe en el Perú, porque, como vuelvo a repetir, él tenía la intención de unir Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, a los 5 países que había ayudado a su independencia, con la intención de formar la Confederación de los Andes. ¿Hasta ahí estaba interesante la idea? Sí. ¿Dónde estuvo el problema? Por eso se le llama vitalicia. Esta constitución decía que para ser presidente se tenía que tener 40 años, vamos a la última parte, y el cargo era vitalicio. Pero acá el problema, que él iba a ser presidente de los 5 países a la vez, en otros términos. Se iba a considerar como jefe supremo de la Confederación y automáticamente quería formar un imperio, pues. Entonces, por esto es que esta constitución, ¿cuánto tiempo solo duró? Pues vamos a la primera parte, solo 49 días. Por el proyecto napoleónico que ya hemos mencionado, es la única constitución que habla de 4 poderes del Estado, el electoral, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Reconoce al poder legislativo con 3 cámaras, tribunos, senadores y censores. Ya hemos dicho, fue redactado por Bolívar y planteaba que la ciudadanía era a partir de los 25 años. Entonces, todos estos aspectos hizo que esta constitución sea la menos tiempo durado. Pregunta de alguna vez, ¿cuál es la constitución que menos tiempo ha durado? Es la de 1826, 1 mes y medio. Y después, profe, de esto, de los 49 días, la tercera es 1828. Ya hemos dicho, después de los 49 días que duró solo esta constitución, ¿qué se utilizó recién ahí? La primera constitución. La primera constitución. ¿Sí? Entonces, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. El tiempo a veces nos queda corto, pero bueno, es fascinante, ¿no? Vamos a terminar todo. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, interrogante? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya he subido el material. Ahora lo único que va a faltar subir es esta clase que ha sido grabada, ¿sí? Y con ello estaríamos completando todo lo que contiene, o todo lo que debe contener. Parte, siempre es un gusto hacer clases con ustedes y volvemos a hacer mención. Repasen, chicos. Repasen, ¿sí? Cuídense y hasta una nueva oportunidad.